Bien, chicos, buenas noches. Pues quiero poner la presentación y quiero que nos vayamos, si tienes ahí tu Biblia, por favor, nos vayamos a Mateo capítulo 5, en los primeros 11 versículos. Es la palabra donde se encuentra descrito el sermón del monte, que son llamadas las bienaventuranzas. Así que prepara tu Biblia, vamos a estar un poquito aquí para que vayas conmigo, para que lo vayas escuchando, lo vayas leyendo. Así que prepárate por lo que viene en este momento. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 5, los primeros 11 versículos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos también recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados todos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si se dan cuenta, el Señor Jesús comienza esta palabra sentándose y diciendo 8 enseñanzas. Enseñanzas que nos dejan a nosotros algo muy importante en nuestro corazón, que hoy el Señor quiere que nosotros comencemos a desarrollar en nuestro pensamiento. El primer discurso antes de que Jesús comenzara su ministerio fue en este lugar, en el monte, un sermón del monte. ¿Y qué es lo que habla el Señor en este tiempo? Habla de la renovación de un pacto. Situado en un monte, por ello el nombre de este sermón, desde ese lugar Jesús comenzó a predicar con el primer discurso evangélico, en donde comenzaba a predicar las buenas nuevas de salvación, al que considera Mateo como una enseñanza esencial que nosotros como cristianos debemos de seguir, que todos como cristianos deben de seguir. Recuerda que hemos hecho la diferencia entre un hijo de Dios y un cristiano, pero el sermón del monte, las bienaventuranzas, son enseñanzas que deberían de seguir todas las personas que conozcan a Jesús o que no lo conozcan, que crean en él o que no le crean, porque es parte del crecimiento que nosotros tenemos como personas. El monte o la montaña encierra una gran simbología. Esto representa un encuentro en la presencia de Dios. Recordarás en el tiempo cuando, haciendo una analogía, una comparativa con la palabra de Dios, cuando el mismo Moisés subió al monte Sinaí para hablar con el Señor. Esto se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 24, versículos del 12 al 18. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová le dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. He aquí Aarón y Hur estaban con vosotros. Al que tuviesen asuntos, acudan a ellos. Entonces Moisés subió al monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y el séptimo día llamó Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel, y entró Moisés y meditó en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Es lo que nos marca geográficamente un monte donde el mismo hombre que buscó al Señor, que habló con el hombre, es lo mismo que sucede en el Sermón del Monte. Dios, a través de Jesús, ante la figura de Jesús, está hablando con cada uno de los hombres y está compartiendo una enseñanza, una palabra que le tiene que dar crecimiento a las personas.
¿Te das cuenta cómo las bienaventuranzas hablan la forma en que nosotros debemos de comportarnos, las pruebas que tenemos que resistir, cómo ser con nosotros mismos y cómo ser con las personas? Lo mismo sucede con los 10 mandamientos, mandamientos que hablan acerca de la relación que nosotros tenemos con Dios y después de la relación que nosotros tenemos con los hombres. ¿Qué es lo que habla respecto a este tema de las bienaventuranzas? Habla de un reino presente. ¿Recuerdas cómo empezaba Jesús su ministerio? Él siempre decía, el reino de Dios es parecido a o es semejante a. ¿Por qué? Porque lo que él hacía era hablar de un reino que estaba ya establecido. Hemos entendido en estudios anteriores que ese mismo gobierno y esa autoridad sobre las cosas que estaban en la tierra se le fue entregada a Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero cuando ellos desobedecieron al Señor, comiendo del fruto prohibido del árbol, del fruto del árbol del bien y del mal, pierden ese gobierno y ese gobierno no se restaura hasta la llegada de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que estaba perdido? No era en sí mismo el hombre, la mujer, sino ese gobierno y esa autoridad que se perdió en Edén. ¿Qué significa bienaventurado? Viene de la palabra, griega makarismos, que significa feliz, afortunado o bendecido, o más que bendecido. La palabra bienaventurado habla sobre temas de lo que ha de venir, pero también de situaciones que ya están sucediendo en este momento. Jesús hablaba de las bienaventuranzas, y si vemos otra vez ese libro, ese capítulo 5 del libro de Mateo, él dice, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y está hablando en un tiempo presente, en algo que nos está afectando de manera personal, no que nos va a afectar en el futuro, sino que ya está pasando en este momento. En el Nuevo Testamento Jesús hace uso de la palabra maca o riollo, que era de lenguaje común judío, pero en el sentido que lo utiliza no es en un sentido escatológico o en un sentido apocalíptico. Lo está utilizando como una realidad futura, no como una realidad futura, perdón, sino como un evento presente que está actuante y operando en este momento. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú lees las bienaventuranzas, cuando tú lees esta porción de la palabra, es algo que ya está aplicando en tu vida desde el momento en que tú lo estás leyendo. El reinado de Dios ya llegó y lo estableció Jesús, perdido a través de Adán y Eva, pero restaurado por parte de nuestro Señor. El reino de los cielos está presente. En este ambiente, las bienaventuranzas ya están aconteciendo en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se representa como el pobre, como el hambriento, el que tiene sed, porque dice, porque todo lo que hagan a estos mis pequeñitos, a mí también me lo están haciendo. Cuando a alguien le das de beber, me estás dando de beber a mí. Cuando tú ayudas a alguien, me estás ayudando a mí. Si te das cuenta, el Señor dice que todo lo que nosotros hagamos a nuestro alrededor, a nuestros semejantes, lo estaremos haciendo con Él. También entendemos que Jesús venció a la muerte y desde Él se tienen que leer el conjunto de todas las bienaventuranzas, de lo que nosotros debemos de hacer como comportamiento hacia las demás personas. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, y esto es lo que te decía, cómo Jesús hablaba de un reino ya establecido. Jesús predicaba y decía, arrepentíos o arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el reino de los cielos que se acercó? El que Él estableció, el que Él restauró. Él dice la palabra que el Señor está gobernando sobre un reino ya existente. ¿Qué es lo que faltaba antes de, qué tiene que existir para que haya un reino? Primero tiene que existir el propio reino, tiene que existir un rey y tiene que existir gente en ese reino. Y eso es lo que hoy estableció el Señor Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, todo lo que Él habla en las bienaventuranzas es algo que está sucediendo en el reino que Él estableció aquí en la tierra. ¿Y qué somos nosotros? Parte de ese reino. ¿Qué es el mensaje de Jesús? ¿Qué es lo que Él mandó como mensaje hacia cada uno de sus hijos? Que el reino de los cielos se encuentra aquí en la tierra. Arrepiéntanse de acuerdo a Mateo 4:17, porque el reino de los cielos
se ha acercado. Permítanme, deja que pase de los tamales. Ok, listo. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Jesús? El del reino de los cielos que se encuentra aquí en la tierra. ¿Recuerdas que dice la palabra que todo lo que así como se hace la voluntad del Señor en el cielo, se haga de la misma manera aquí en la tierra? No son dos reinos los que existen, es uno solo, el que estableció nuestro Señor. Y este reino en el que estamos nosotros es un reino que está gobernado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos de buscar todos los días ser más parecidos a nuestro Señor. Recuerda que la palabra de Dios en Apocalipsis dice que el Señor nos hizo para sí reyes y sacerdotes. Y si nos hizo reyes es para gobernar un reino que Él está estableciendo. Y sacerdotes para poder predicar y extender la palabra a todas las naciones. El tema central de la predicación de Jesús en el monte es el reino de los cielos. Y en él mismo genera los medios para conseguir en su práctica que se haga una realidad establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús lleva a la plenitud del cumplimiento de la ley y la renueva para ser vivida por una ley que nos conduce a cada uno de nosotros a la felicidad, que eso es lo que significa bienaventurado, lo que estábamos leyendo hace un momento, que significa gozoso, más que bendecido. Entonces, ¿a qué nos empujan las bienaventuranzas? No solamente a ser mejores personas, sino a alcanzar el gozo y la felicidad completa, la verdadera hermandad, darle valor a lo que nosotros estamos viviendo, al trabajo por la justicia que nosotros tenemos en Cristo Jesús y obviamente para hacer posible que el reino de Dios se extienda aquí en la tierra. Mateo 5, versículos 17 al 20 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Y esto es algo muy importante que necesitamos entender. Es cierto que estamos bajo la gracia y porque por causa de Jesús nosotros tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Pero no significa que los mandamientos no apliquen sobre nosotros, solamente que Jesús vino a transformarlos de manera diferente. Y Mateo 5 nos habla mucho respecto a cómo nosotros debemos de comportarnos de acuerdo a lo que Él está enseñando. Dice, sigue diciendo, no he venido para abrogar, sino para cumplir, dijo Jesús. Yo no vengo a quitar los mandamientos, yo vengo a que se cumplan cada uno de ellos. Pero un mandamiento les doy, que actúen de esta manera. Y si ustedes actúan de esta manera, entonces van a ser bienaventurados. Tendrán pruebas, tendrán situaciones difíciles, enfrentarán oposición, pero yo les digo que cada uno de ustedes alcanzará el amor y la gloria y la misericordia del Padre para que puedan seguir adelante. Y sigue el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. El Señor dice, hay mandamientos, pero yo te voy a enseñar a vivirlos de manera diferente. Voy a enseñar a que los apliques, pero a través del amor, de la misericordia, de la justicia, de la fe. Todo eso es lo que quiere el Señor Jesús que nosotros apliquemos. Por eso es que comienza el sermón del monte diciendo, bienaventurados tales. Entonces, ¿qué es lo que nos hace bienaventurados? El aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Seguimos. ¿A quién estaba dirigido este sermón?
estaba dirigido a la muchedumbre, a muchísimas personas que se habían reunido en ese momento para escuchar un sermón. Un mensaje de manera diferente, no era un mensaje como cualquier otro. Jesús nos invita a cada uno de nosotros a ser transformadores sociales. Bienaventurado también proviene del que nosotros aprendamos a oír. Oír en el hebreo quiere decir obedecer, y en el griego solamente significa escuchar. El Señor nos está invitando a nosotros a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Y esto es algo muy importante que nosotros necesitamos considerar en nuestra vida personal. Verdaderamente todo lo que yo estoy escuchando, la forma en que Jesús me dice que tengo que vivir, me está invitando a ser un hacedor de la palabra, o todo lo que he escuchado solamente sale por el otro lado. Yo necesito ser sincero conmigo y determinarme en ser un hacedor de la palabra. Santiago 1, 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañadores a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Te das cuenta? Vuelven a utilizar la palabra, Santiago vuelve a utilizar la palabra bienaventurado. Quiere decir que cada vez que nosotros aplicamos la palabra y entendemos el mensaje que el Señor tiene para nuestro corazón, nos volvemos otra vez bienaventurados en todas las cosas que nosotros hacemos. Recuerda, el hacedor es aquel que tiene al Espíritu Santo en su corazón. Son los que tienen en su corazón el deseo tanto del querer como el hacer. Y bien lo dice Santiago, y lo dijo primero Jesús, son bienaventurados. Entonces, estamos entendiendo el por qué es importante que cada uno de nosotros, cada vez que leamos la palabra, la pongamos por obra, porque si no, entonces estaríamos hablando que la Biblia se vuelve un simple libro de historia para las personas. Y para nosotros no lo es. Y hemos hablado demasiadas veces que la Biblia es nuestra legislación, es la constitución que rige nuestras vidas y que nos hace caminar de manera entendida y sabia aquí en la tierra. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios en donde quiera que caminemos. ¿Qué también dio, aparte de un mensaje diferente para ser transformadores sociales? También se dirigió a gente diferente. Quienes se acercaban a él para escucharlo en este momento no eran los enfermos, no eran los endemoniados, no eran los asesinos, no eran los lisiados, sino simplemente gente que lo seguía, discípulos, muchedumbre que se encontraba en ese momento y en ese lugar. Después de eso, Jesús iba a activar su ministerio, iban a comenzar a suceder muchas cosas que nosotros conocemos, íbamos a ver milagros, íbamos a ver enfrentamientos, íbamos a ver levantar muertos, todas esas cosas que nosotros hemos aprendido de parte de la palabra. Pero en principio, la palabra de Dios en el Sermón del Monte, la palabra de Jesús iba dirigido a quien quiera que estuviera en ese momento. Entonces, si te das cuenta, el Señor no está haciendo acepción de personas, lo mismo que nosotros debemos de hacer todos los días de nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiere provocar las bienaventuranzas en nuestras vidas? Un impacto espiritual, un impacto que nos tiene que llevar primeramente a nosotros a ser transformados desde lo más profundo de nuestro corazón. Yo no quiero o no puedo yo querer transformar las naciones cuando yo no he sido una persona transformada. ¿Cómo voy a querer enseñar las bienaventuranzas en mi vida y cómo voy a ser bienaventurado en todo si yo mismo no he tenido un impacto o no he dejado que la palabra tenga un impacto espiritual en mi corazón? Necesitamos entenderlo, que Jesús vino para rescatar lo que se había perdido. Cuando estaban esperando, o los judíos que esperan al Mesías, ellos cuando escucharon de que iba a venir el Mesías, ellos esperan un jefe, un líder militar y un líder político. No esperaban al Jesús que en ese momento llegó, esperaban un hombre que llegara en un caballo y que peleara por el pueblo y que los libertara de la esclavitud que tenían en ese momento por el pueblo romano. Este sermón cuenta las obras cuenta cómo las obras de nuestro Rey, de nuestro Señor, son mucho más internas que externas, son más espirituales que políticas. Y eso es algo en donde verdaderamente se ve el ser lo que te decía hace un momento, transformador social.
Porque cuando tú quieres hacer una revolución social, cuando tú quieres verdaderamente hacer o provocar un cambio en la sociedad, lo primero que tiene que pasar es que tú debes de ser el primero en cambiar. ¿Cómo hacerlo? A través de las bienaventuranzas. Necesitamos hacer que la palabra, que las bienaventuranzas sean un verdadero impacto en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos va a ayudar o en qué nos van a ayudar las bienaventuranzas? Van a marcar nuestra conducta. Nos van a hacer darnos cuenta si somos verdaderos hijos de Dios o solamente somos cristianos. Si ponemos por obra la palabra o solamente somos oidores olvidadizos. Si nosotros somos obedientes, si somos sabios para poder seguir la enseñanza que dejó Jesús aquí en la tierra, o si nosotros dejamos para después las cosas y hacemos nuestra voluntad. Necesitamos nosotros darnos cuenta cómo nos estamos comportando con Dios, como hijos de Dios, con los cristianos y con los no cristianos, con la gente que conoce y con la que no conoce. Te vas a dar cuenta en el estudio que vamos a ir desarrollando cómo las bienaventuranzas van dirigidas a tu persona, pero también van dirigidas a las personas que nos rodean. Y no hay excepción, ahí no dice que con los cristianos, ahí no dice que con los que profesan tu misma fe, habla de manera general. Todas estas enseñanzas hablan acerca de la gracia, pero que no se hubieran sellado en este nuevo pacto sin que la sangre de Jesús se hubiese derramado para perdón y remisión de pecados. Eso es algo que necesitamos entender. El Señor vino a establecer un nuevo pacto, da por terminado, da por concluido el antiguo pacto que se había hecho con el pueblo de Dios. Ahora somos nosotros incluidos, injertados en el pueblo de Dios, y en el nuevo pacto estamos nosotros involucrados. ¿A través de qué? Del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué necesita o qué busca hacer las bienaventuranzas en nuestras vidas? Hacer una confirmación de lo que nosotros somos, de nuestro llamado que tenemos en Cristo Jesús. 8 veces se repite la palabra bienaventurados en el capítulo 5 de la palabra de Dios en Mateo. Habla de condiciones que a lo mejor pueden parecer para nosotros desfavorables por el tema de ser vituperados, por el tema de ser persona que se encuentra a lo mejor en llanto, parecen contradictorias aparentemente por el mensaje que quiere dar Jesús a las personas, pero también tienen un porqué, y del porqué es el cual nos vamos a ocupar nosotros en el estudio, porque en cada bienaventuranza, con cada situación complicada, siempre está la bendición de nuestro Señor. Siempre, las bienaventuranzas buscan de saber cómo estamos viviendo, cómo estamos viviendo, y como vimos, la palabra bienaventurado es más que dichoso o feliz, y entendemos que el término de felicidad desde la perspectiva de Jesús es subjetiva, depende mucho de cómo nosotros estemos aceptando la palabra y de cómo estemos viviendo la palabra de Dios. ¿De qué estoy hablando? Que no todo es miel sobre hojuelas. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Y cuando entendemos esto, estamos nosotros estamos sabiendo que van a venir situaciones difíciles, pero que tomados de la mano del Señor nos va a ayudar a salir adelante. No es que alguien se considere dichoso, sino, y eso es algo que necesitamos comprender, sino que Dios te considera así, y esto es algo que nos debe de dar mucho más importancia. No, el dichoso no es que tengas casa, no es que tengas posesiones. El bienaventurado no significa que tengas riquezas, porque la bienaventuranza, el más que gozoso, el más que alegre, el más que bendecido, es algo que proviene del cielo. No son las bendiciones terrenales, estas se dan por añadidura, son las bendiciones que vienen del cielo, las que son eternas, las que permanecen, las que te ayudan a ser fuerte, las que te dan paz en medio de la tormenta, las que te dan seguridad cuando las cosas no resultan correctamente. Las 8 bienaventuranzas marcan el carácter de nosotros como cristianos, de los hijos de Dios. De estas 8 formas, tienes que hacer que se cumplan las 8 formas en tu vida, no 7, no 6, no 1, no 5. Tienes que llegar a un grado en donde cada una de estas bienaventuranzas se cumplan en tu vida. Estas se pueden dividir en las 2 secciones, como te hablé hace un momento. La primera mitad muestra la relación que las personas tienen con Dios, y la segunda mitad tienen o muestran el comportamiento que nosotros debemos de tener hacia las otras personas, hacia las acciones que tienen hacia nosotros. Entonces, vamos entendiendo que las bienaventuranzas nos van a ayudar a formar nuestro carácter.
Va a ser un proceso difícil, todo depende de cuánto tú confíes en el Señor. Va a ser un proceso largo, va a ser en cuanto tú determines avanzar en cada una de las bienaventuranzas y que se apliquen en tu vida. Entonces, si te das cuenta, estas 8 bienaventuranzas nos van a ayudar a nosotros a confirmar nuestro llamado al reino de los cielos. ¿Qué necesitamos hacer? Ser menos como nosotros y más como Jesús. No solo es un mensaje, es la forma en que tienes que vivir. Tenemos todos los días que buscar parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Él nos exhorta a ser así porque Él es así. Él se hizo pobre por nosotros. Él dejó su trono. Él no escatimó todo lo que tenía solamente para dar su vida por cada uno de nosotros. Lloró por nuestros pecados. Él sabía que iba a padecer. Él sabía que iba a sufrir. Él sabía que lo iban a lacerar y él no le importó. Dice la palabra en Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Imagínate qué significa parecerse a Jesús. Se humilló en la cruz siendo llevado como un cordero al matadero y padeció la justicia de Dios, un castigo que teníamos que recibir nosotros, y él pagó el precio por su sangre. Ahí es donde comienza a actuar el nuevo pacto en el sacrificio de Jesús. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos saciados en su gloria. La razón por la cual debemos de buscar cada día parecernos a Jesús no es cumplir una lista de normas morales. No es que nos digan, pues trata bien a esta persona, háblale bien, responde bien. No son listas ni reglas morales, sino cosas que hablen de justicia por obras que Jesús que Jesús nos ha enseñado. Jesús criticó muchas cosas de los escribas y fariseos. Ustedes ponen cargas sobre los hombres que ustedes ni siquiera con un dedo quieren llevar, parecen sepulcros blanqueados porque son blancos y resplandecientes por fuera, pero podridos por dentro. Entonces te das cuenta cómo los escribas y fariseos hablaban tantas cosas y querían poner cargas sobre los hombres y querían que se cumplieran normas morales. Jesús no es eso. Jesús quiere hacer más, quiere profundizar en nuestro corazón, y en lo más profundo de corazón tiene que haber una transformación. Dice la palabra que Él transforma corazones de piedra en corazones de carne. Y esta enseñanza nos va a ayudar a nosotros a ponerlo por obra. Si verdaderamente tú le crees al Señor que fuiste redimido por Dios a través del sacrificio de Jesús, nuestro anhelo es parecernos a Jesús y buscar de todo corazón imitarlo en todo lo que nosotros hacemos. Yo creo que en este momento el Señor nos está desafiando. Todavía no hemos entrado a las bienaventuranzas. Esto solamente es una pequeña introducción respecto a qué significa cada uno de ellos y por qué este sermón del monte. Las bienaventuranzas solamente es un pedazo del sermón que todo el capítulo 5 de Mateo tiene para nosotros. Reglas que nos ayudan a nosotros a caminar de manera sabia e inteligente. Si te pones a leer Mateo 5, habla de muchas formas en que nosotros necesitamos vivir. Habla de lo que somos nosotros para Él, de cómo nosotros debemos tratar a las personas, de cómo nosotros debemos comportarnos de manera adecuada delante de los demás y obviamente delante de Dios. Esto es parecerse más a Él. ¿Por qué lo hizo? Jesús hacía de acuerdo a Hechos 1:1 y luego enseñaba. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Primero hacer y luego enseñar. No puede ser al revés. Entonces, si te das cuenta, lo primero que busca el Señor Jesús en cada uno de nosotros es que seamos hacedores de la palabra. ¿Cuánto estás dispuesto tú a creerle al Señor Jesús para que en tu vida se lleve a cabo? ¿Cómo estás dispuesto a pelear? Te voy a leer nuevamente las bienaventuranzas y de aquí a la siguiente lección quiero que las analices y que digas con toda sinceridad ¿cuál de ellas has puesto por obra y cuáles de ellas te cuestan trabajo poner en práctica? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cada una de ellas las vamos a explicar en la siguiente lección. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados todos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por cuanto en mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Te das cuenta cómo esto es un pequeño desafío o un gran desafío para nosotros? Las primeras, la mitad, las primeras 4 bienaventuranzas tienen que ver conmigo. Dilo así, conmigo. Y las otras 4, la otra mitad, es algo que tiene que ver en tu comportamiento con las demás personas. Es buen tiempo para comenzar a analizar nuestra vida espiritual, si verdaderamente hacemos la voluntad del Padre, si la voluntad que se hace en el cielo la estamos nosotros ejecutando en la tierra, si nosotros estamos caminando con integridad, si hemos dejado de pensar lo malo, si nos hemos dejado de someter o de sujetar al pecado, si hemos roto cadenas de esclavitud o yugos se están pudriendo en nuestras vidas, o si todavía hay cosas que nos están sujetando a hacer lo que no queremos. ¿Recuerdas lo que decía Pablo? Porque lo que no quiero hacer es lo que hago. Hay que romper con todo ello. ¿Cuáles son aquellas cosas que a ti te ha costado trabajo dejar? ¿Cuáles son esos ídolos que de repente te convencen en querer regresar a las cosas del mundo? Eso es una lucha constante, es una determinación que nosotros debemos de tener para seguir a Jesús, para parecernos más a nuestro Señor. Él no tenía o no era una persona que hiciera primera acepción de personas, pero era una persona muy directa. Él con sabiduría, con entendimiento, con conocimiento de la palabra, le daba lecciones a los escribas, a los fariseos que querían buscar cualquier error en él para juzgarlo y no encontraron ninguno. ¿Recuerdas la historia de la mujer adúltera? Que todos decían, Señor, en la ley de Moisés dice que era una persona que encuentres en adulterio, hay que apedrearla hasta morir. Y Jesús decía, ok, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Fue lo único que dijo. Él no dijo que la ley no se iba a aplicar. Él solamente dijo, si no hay pecadores, entonces arrojen la piedra. Y hasta los mismos fariseos que llevaron a esta mujer delante de Jesús, echaron atrás. ¿Puedes perdonar a ese grado? Que si alguien lastimó tu corazón y te duele hasta el día de hoy, puedas perdonar a esa persona, puedas verdaderamente acercarte a alguien, abrazarlo y decirle, te perdono. Eso es ser más como Jesús. Eso es aplicar la palabra. Eso es llevar por obra lo que el Señor Jesús nos enseña todos los días a través de la Biblia. Que nosotros seamos como Jesús cuando se les perdió a María y a José. De una edad muy pequeña decía, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Que así estemos tú y yo en los negocios de nuestro Padre. Eso es buscar parecerse a nuestro Señor. Entonces, si te das cuenta, vamos y dimos una pequeña introducción que nos ayuda a nosotros darnos cuenta de la responsabilidad que tiene el conocer la palabra. Y cada bienaventuranza la vamos a estar estudiando, vamos a estarla analizando y vamos a provocar que se ponga por obra en nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vamos a creerle al Señor y vamos a hacer que nuestro corazón se conecte con el cielo y que el cielo mismo nos convenza de lo que nosotros tenemos que hacer y que nos convenza de pecado. Y si estamos nosotros convencidos de que tenemos un pecado, que nos arrepintamos y que caminemos en la dirección correcta. ¿Amén? Amén. Perfecto, chicos. Esto solamente fue una introducción. La próxima semana vamos a comenzar con las primeras 4 bienaventuranzas. Vamos a tratar cada una de ellas. Si en este momento tienes alguna duda, algún comentario, con gusto estamos aquí para responder a esas preguntas y vamos a ir leyendo poco a poco cada una de ellas. ¿Amén? Amén. Perfecto. Julie, levantaste tu mano, hija. Adelante.
Buenas noches, Paz. Buenas noches a todos, hermanos. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo romper con aquello que no quiero hacer y hago? El propósito, hija, es que tú propongas en tu corazón el ser más como Jesús. Este es el punto principal de estas lecciones. Si nosotros aprendemos a parecernos más a Jesús, Él nos va a mostrar todas aquellas áreas que todavía no han sido cambiadas, que no han tenido una transformación. Y cada vez que tú conozcas más del Señor, Él te va a decir, necesitas romper con ese yugo, necesitas destruir ese cerrojo, desmenuzar esa puerta de hierro que no te está dejando crecer. Y que cada palabra que tú escuches, la pongas en la mente y las guardes en la tabla de tu corazón para que la pongas por obra. Eso te va a ayudar a dejar de hacer lo que tú no quieres hacer, porque antes de que cometas algún error o un pecado, el Espíritu Santo te va a redarguir y te va a decir, hey, por ahí no es, Julie. Por ahí no tienes que contestar de esa forma. Guarda tu pensamiento, guarda tu corazón. Tus ojos, tus oídos tienen que estar guardados al Señor. Entre más conozcas a Dios, más te vas a convencer de parecerte más a Jesús. Eso te va a ayudar mucho. Ok. Gracias, Paz. Amén, hija. Y lo vamos a ver con este estudio. Nos va a ayudar muchísimo darnos cuenta cómo tenemos que comportarnos. Vas a ver. Espérense, apenas estamos arrancando motores con la clase, ¿va? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, comentario? Parece una clase corta, pero es una introducción. No quise entrar a las bienaventuranzas antes de darles una pequeña introducción, chavos. Así que si en este momento no tienen dudas, comentarios, fue una lección breve, pero si tienen alguna duda, hermana Silvia, adelante, perdón, no había visto tu mano. Bueno, yo más que nada, es un comentario. El decir que a partir de ahora, bueno, yo siempre les he dicho, y aquí hasta mi esposo, el cuidar lo que ustedes decían, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca y nuestros pensamientos, porque de ahí depende todo lo que tenemos que poner en práctica de las bienaventuranzas. Usted decía algo, que el Espíritu Santo redarguye el corazón, y sí es cierto. Yo le digo a mi esposo, cuando tú estás viendo una película donde se hablan palabras obscenas o otras cosas que pasan ahí, ¿tú crees que el Espíritu Santo está junto a ti? Claro que no, se avergüenza, pero no se avergüenza de lo que está viendo, se avergüenza de nosotros. Ese es un comentario, amado pastor. Amén, es un complemento de lo que habíamos platicado, ¿verdad? Muchas gracias, Silvia, gracias por el comentario. ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Anotaron la palabra, las citas que estuvimos presentando? Sí, amén. Porque estas nos van a ayudar para la siguiente semana, ¿sale? Sí. Recordemos que el Señor nos tiene que provocar en nosotros que se queden los versículos guardados en nuestro corazón. Entre más versículos sepamos, entre más cosas nosotros guardemos de la palabra de Dios, más armas tenemos para contrarrestar los ataques del enemigo. A veces dice la gente, es que yo no sé cómo orar. Lo que te ayuda mucho a saber orar, a orar de manera más fluida, es que aprendas versículos de la palabra. Así que trata de aprenderte muchos versículos. No vamos a repetirlos como pericos, pero sí van a redarguir nuestro corazón y nos van a ayudar a nosotros a contrarrestar ataques del enemigo. ¿Amén? Amén. Muy bien. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Judith, adelante, hija. Bueno, yo quería hacer una pregunta, dos preguntas. Si la palabra de bendiciones viene de bienaventurado. Si la palabra... Todos nos estamos, bendecimos, no mandamos bendiciones, pero si tiene alguna conexión con bienaventurado. No, bienaventurado es más que gozoso, feliz, más que bendecido.
Y bendecido tiene que ver con poner las cosas en las manos de Dios. Cuando tú bendices a alguien, es como decirle a alguien, te pongo en las manos de Dios, mis oraciones están contigo. Eso es decirle a una persona, Dios te bendice. Cuando tú pones a alguien en la mano de nuestro Señor o pones una situación en la mano del Señor. Pero el ser bienaventurado tiene que ver con un gozo muy grande, con una felicidad muy grande, con algo que a lo mejor no entiende nuestra mente, nuestro corazón, porque ¿cómo le puedes decir a alguien que va a ser más que feliz o que va a estar más que contento? Pero eso lo hace el Señor, a tal grado que cuando tienes una situación difícil, no te entristeces, no te enojas, solamente dices, Señor, tú tienes el control, y es muy diferente la bendición a ser bienaventurado. ¿Sí? ¿Sí, hija? Sí, viene de algo más interno, ¿no? Lo que las bienaventuranzas vienen de algo interno, ¿no? Más profundo. Ajá, exacto. Sí, hija. Y digamos que viene de adentro para afuera, Sí. en nuestro comportamiento, en nuestro hacer. Ajá. Ahora, bien, en mi caso que luego ando en la calle porque pues mi vida es afuera, ¿no? El Señor me manda afuera y pues te encuentras muchas cosas, ¿no? En tu entorno. Y escuchas muchas cosas. Así es. Así es. Y a través de las bienaventuranzas, el Señor te va a ayudar a cómo comportarte con la gente, cómo ser con la gente. Y mucho de lo que tú haces es parte de un evangelismo en donde se tienen que aplicar todas las bienaventuranzas. Eso es el evangelio. Llevar las buenas nuevas a través de nosotros mismos, de nuestro comportamiento. Amén. ¿Y la otra pregunta cuál era, hija? Sí, esas dos preguntas tenía. Perfecto, ok. Porque, bueno, me inquietaba, ¿no? Ok. Gracias. Al contrario, hija, gracias a ti. Alvis, pregunta, hija. Buenas noches a todos, Dios les bendice. Mi pregunta es que usted habló de un nuevo pacto y bueno, yo considero, no sé si esté mal, que el nuevo pacto que se hace con el Señor es como guardar mandamientos, obediencia, llevar su palabra y seguir sus indicaciones, pero no sé si es lo correcto. Ok, el nuevo pacto es lo que Jesús hizo por nosotros para remisión y perdón de nuestros pecados. El Señor entregó su vida por nosotros para salvación de nosotros. Dice la palabra que Jesús vino a buscar lo que se había perdido, los que no le recibieron, dice a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio la potestad del derecho de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Eso vino a hacer Jesús, establecer un nuevo pacto a través de la sangre del Cordero. Entonces, el viejo pacto, el antiguo pacto que estaba hecho con el pueblo de Dios, ya quedó deshecho. Ahora nosotros estamos en el nuevo pacto. Lo demás, lo que tú dices, hija, es parte de nuestro caminar en Cristo Jesús, de ser obedientes, de ser entendidos, de ser sabios. Es como la consecuencia de seguir a Jesús. Okay. ¿Sí? Gracias, pastor. Amén, amén. Por nada. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí esta lección.